Muy buenos días, jóvenes señoritas. Primero que todo, esperando que se encuentren bien en sus hogares junto a su familia y esperando que el Señor les esté guardando y bendiciendo. Quisiera compartir en estos momentos una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 19 al 23, que dice de la siguiente manera. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Bueno, eh, podemos ver en nuestro diario vivir cómo los jóvenes, adultos y por supuesto también los ancianos se trazan día a día nuevas metas que lograr. Los más jóvenes quizás metas en su estudio, también metas laborales. Muchos también se trazan algunas metas familiares, metas personales. eh, y así un sinfín de cosas que se proponen para cumplir en su día a día o a un futuro eh, mediano o corto plazo. Pero por sobre todas las cosas, la meta que nosotros tenemos que trazarnos día a día como hijos de Dios es el compromiso de tratar de vivir siendo fieles a Él. ¿Ya? Eh, es un pasaje que nos habla mucho de la fidelidad hacia Dios. Eh, en primer lugar, también tenemos dos puntos que nos muestra la palabra del Señor que son muy importantes para poder hacer esto. El primero de ellos es que la decisión que nosotros tomemos sea desde acá adentro, desde el interior de nuestro corazón. No solamente con nuestro pensamiento, sino desde nuestro corazón. En los primeros capítulos del libro nos menciona que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y esto no era solamente contaminarse con la porción de la comida del rey, de lo que ellos comían, sino en el trasfondo era no contaminarse con las costumbres que ellos tenían, las costumbres de los caldeos, no tomarlas para sí. La palabra también nos recomienda que esta decisión la tomemos lo antes posible, es decir, desde muy jovencitos. Tal como nos menciona el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas de ellos: no he tenido contentamiento alguno. ¿Ya? Si bien es cierto, no es un mandamiento, pero sí es una recomendación que nos hace la palabra, justamente que sirvamos al Señor desde muy jovencito, para que después, cuando ya llegue el paso de los años, no tengamos que arrepentirnos y decir: no he podido servir al Señor, no he podido entregarle eh, lo mejor del servicio, eh, porque no lo hice cuando ya fui más joven. ¿Ya? Es simplemente una recomendación, no un mandamiento. Lo siguiente que nos recomienda la palabra es que no lo hagamos conforme, no sirvamos al Señor conforme a las costumbres de este mundo, ¿ya? Como nos dice, nos menciona en Romanos capítulo 12, los primeros versículos nos dicen: no os conforméis a este siglo, o sea, no os conforméis a las cosas de esta vida, ¿ya? Sino más bien tenemos que conformarnos y vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, conformarnos y vivir conforme a su voluntad, ¿ya? Volvemos al caso de Daniel. Daniel, siendo un muchacho, fue tomado de su familia, sacado de su familia y llevado ante el rey para que sirviese en palacio. Pero la decisión de él fue no conformarse y no tomar las costumbres de los caldeos. Así también es como nosotros no tenemos que tomar las costumbres de este mundo, sino ir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? El segundo punto
Y también uno muy importante es que debemos mantenernos fiel a Dios en todo tipo de circunstancias, ¿ya? No debemos, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor o lo que esté ocurriendo en nuestra vida, nosotros tenemos que mantenernos fiel a Dios, ¿ya? Lo primero, debemos mantenernos fiel a Dios en los malos momentos. Ciertamente es complicado, pero muchas veces es como un poco más fácil, por así decirlo, aunque suene contradictorio, porque en los momentos complicados es cuando más nos acordamos de Dios, ya es cuando más nos aferramos a Él. El capítulo 6 del libro de Daniel, versículos 13, nos menciona cómo el profeta está siendo perseguido. Y a lo largo del libro podemos ver que él está siendo constantemente perseguido por sus enemigos. Y en este momento lo acusan ante el rey para que sea lanzado al foso de los leones, ¿ya? Pero no importando las circunstancias, ¿qué es lo que pasa con Daniel? Daniel no reniega de Dios. Daniel se mantiene fiel a él. Un momento de mucha dificultad, ciertamente, donde él podría haber sido lanzado al foso de los leones y podría haber sido devorado o podría haber causado una serie de consecuencias. Pero esto no pasó. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel a Dios y Dios le libró, por supuesto, de la muerte y de estos peligros. Por otra parte, también en todo tiempo, recuérdenlo, debemos mantenernos fiel también a Dios en los momentos buenos, ¿ya? No solamente en los momentos malos, en los momentos buenos muchas veces nos olvidamos de Dios y vivimos la vida a como nosotros queremos, ¿ya? Pero también nos dice que debemos mantenernos fieles y acordarnos de él en los momentos buenos. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, nos relata que el rey Nabucodonosor engrandece a Daniel, ¿ya? Lo engrandece y lo hace gobernador. Lo pone en un puesto de alta estima. Y por supuesto también Daniel ocupa cargos no solamente en el reinado de Nabucodonosor, sino también en el reinado de otros 3 reyes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere hacer ver la palabra también a través de este pasaje? Es que si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, nosotros no tenemos que buscar engrandecernos por nosotros mismos, o buscar gloria, o buscar éxito, esto, lo otro, sino que tenemos que buscar mantenernos fieles a Dios solamente, y lo demás viene por añadidura, ¿ya? Tal como pasó en el caso de Daniel. Él lo único que se encargó fue de mantenerse fiel a Dios, y Dios se encargó de enaltecerlo. Amén. Por otra parte, su fidelidad a Dios se mantenía firme aún en los años de su vejez. No fue solamente cuando niño, cuando joven, cuando adulto, sino que la palabra también nos menciona que a lo largo de toda su vida y hasta su vejez, cerca de los 80 años que tenía Daniel, Daniel se mantenía firme a sus convicciones, aun cuando ya era de edad, ¿ya? Es lo mismo que tenemos que tratar de hacer nosotros, y es lo mismo que Dios espera de nosotros, no solamente que estemos siendo fieles un tiempo a Él, sino que le estemos buscando constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Bueno, ya para ir terminando, hoy en día lo que más buscan los hombres, la gente, y lo que mucho se ve incluso entre los mismos cristianos, es que la gente busca éxito, busca eh, cumplir sus metas personales, pero nosotros como cristianos lo único que debemos buscar y lo que debemos tomar como meta personal es ser fiel a Dios. Como mencionaba, lo demás solamente son añadiduras, ¿ya? Solamente ser fieles a Él y vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Y si hay algo que nos esté impidiendo el ser fieles a Dios, alejémoslo de nuestra vida, quitémoslo de nuestra vida. La misma palabra nos dice que tenemos que ir en pos de Cristo. La Biblia nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ciertamente esto es lo mejor que podemos hacer y es la mejor recompensa que podemos tener en nuestra vida,
es la vida eterna. Amén. Y como dijo el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, en capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si en estos momentos estamos pasando dificultades, no importa. Tomémonos de la mano del Señor, porque tenemos que tener, por cierto, que todo lo que estemos pasando en este momento no se va a comparar a la vida eterna que vamos a gozar junto al Señor en un futuro no muy lejano. Amén. Así que esta ha sido la reflexión para el día de hoy, la palabra que he querido compartir con cada uno de ustedes, esperando poder vernos pronto y que el Señor les bendiga grandemente, les guarde y les prospere en todo lo que hagan. Un saludo cariñoso y que Dios les bendiga.